gente, Margarita, a quién no votar sabían todos. No voy a Sí. votar a Cristina, no voy a votar a Macri, pero había cierta incertidumbre. Sí, en realidad me parece que lo importante de este mensaje es tomar la decepción que tienen la mayoría de los argentinos, ¿no? Pues yo creo que muchos de esos que viajaban en tu taxi fueron votantes de Macri, ¿no? Y me parece que ese es el que sufre incluso más la defraudación de alguien que le dijo a la gente que sabía cómo resolver los problemas. No te olvides que nos contaron que tenían el mejor equipo económico de los últimos 50 años y hoy lo que tenemos claro es que el equipo económico es cuanto menos mediocre en realidad, y llevan 3 años donde no solamente no arreglaron los problemas que tenían, sino que los agravaron, ¿no? Te voy a meter en un tema que creo que fue el tema de la semana. Cristina apareció y subió un video, viajó a Cuba para visitar a su hija, y tengo una frase tuya que dice: Cristina está usando el problema de su hija para beneficio personal. ¿Sostenés que es así? Sí, lo que quiero es explicarlo, por supuesto. Primero yo separo el aspecto humano, ¿no? Frente a la enfermedad de Florencia, una madre que por supuesto tiene que salir corriendo atrás de su hija, como madre, ¿quién no haría lo mismo? Lo que a mí me pasó, que realmente me pareció que era una estrategia política y de comunicación que intentaba ponerla a ella misma como víctima, además de a Florencia, para tener un aprovechamiento político, es el video. Y no fue como una obviedad. Es el video. Digo, la música del video. Fue como una Claro, entonces... Pero eso no fue contraproducente. Claro, pero es que yo creo que lo ha sido. Bueno, como ha sido contraproducente la entrevista de Macri, me parece, en los últimos días. Yo creo que... Sí, y eso me pareció con respecto a Cristina. Hacer un video, cuando vos tenés tu hija así, la verdad yo me tomo un avión, no me pongo a hacer que pase un eso, video, Margarita. una cosa tan producida. Y además, el contenido de ese video, no nos olvidemos, donde ella pretende prácticamente adjudicar la enfermedad de su hija a lo que llama una persecución judicial. Sí, lo dice claramente. Claro, cuando yo escribí el libro, el Yo Acuso, que un poco trataba de poner al desnudo el tema de la corrupción, le dediqué, digamos, bastante a algo que a mí me surgía más desde el corazón que otra cosa, que era preguntarme cómo un padre y una madre involucran a sus hijos en sus propios delitos, ¿no? Esto pasaba con la familia Kirchner, con los Báez, que yo los trataba también en el libro. ¿Pensás que Franco Macri lo involucró a Mauricio? Sí, pero cuando hablamos de que los padres los involucraban, lo que no quiero es eximir de la responsabilidad de los hijos que son mayores. Ni Florencia es inocente, ella está procesada en 2 causas porque ella, como miembro del directorio de las 2 sociedades que se utilizaban para lavar dinero ilegal, y además retiraba plata. Y en el caso de Macri, una situación parecida. Mauricio Macri era parte central en el manejo de las empresas del grupo, claro. No podía desconocer los manejos de que ninguna él dice, manera. Ilícitos, confesados. Digo, Claro, por eso decía que lo que intentó ser una entrevista para sacar alguna ventaja, a mi juicio termina siendo casi una autoincriminación, ¿no? Porque él termina confesando que el padre pagaba coimas, que lo hacía el grupo económico que el padre manejaba y de las que él formaba parte. Y formó parte, ¿no? Como un convidado, digamos, ¿tiene que dar un explicaciones externo. después lo que dijo? ¿Tiene que seguir dando explicaciones? Y siempre tienen que dar, pero también otro elemento que hay que considerar. Vos sabés que yo he sido y soy muy crítica del kirchnerismo y de la corrupción del kirchnerismo, pero también sabemos que los negocios de la familia Macri no empezaron con el kirchnerismo. Ellos crecieron y sus empresas crecieron al amparo de los negocios con el Estado, que son muy, muy previos en realidad, sobre todo en la década menemista y en la época de la dictadura también. Hubo muchos negocios económicos que se hicieron, son claramente contratistas del Estado. Solo al kirchnerismo, exactamente. Digo, vamos por otra frase porque esta ya la dijimos. Ah, bueno. Bueno, la cambiamos, esa ya la dijimos. Dice: no creo en escondites físicos del dinero acá, está en los testaferros. O sea, esta cosa con excavadoras nunca van a encontrar nada. Siempre me pareció eso, ¿no? Claro, andaban atrás de eso. A ver, no descarto que existan, pero a veces cuando nos preguntamos dónde está la plata, si analizamos bien, no solo toda la fortuna que ellos amasaron, recordemos Florencia Kirchner cuando le abrieron su caja de seguridad y saltaban los 5 millones de dólares, sino que en la medida en que empezamos a detectar cada vez más cantidad de testaferros... ¿Puedo preguntar algo, pero para no dejarlo pasar? ¿Estos 5 millones de dólares eran de la herencia de su padre y se los depositó Cristina en la caja? ¿De dónde es ese dinero? Claro, nosotros sabíamos... Digo, pero es importante. Sí. Hay 2 datos. Hereda un problema. Claro. 5 millones de dólares, pero ilícitos. Sí, pero, o sea,
eso tiene que ver con lo que decía antes, cómo los padres involucran a los hijos en sus delitos. Ahora ella termina utilizando y beneficiándose con eso también, y es mayor de edad y puede decir hasta acá llegué y no lo hago, ¿no? Quiero abrir a mis compañeros, Facundo, si querés repreguntar, Sí, claro, entrá. sí, claro. A ver, Margarita, ¿cómo le va? Buenas tardes. Salvando la cuestión de la salud, ¿usted cree que Florencia Kirchner tiene que estar presa? A ver, en este momento no hay, eso lo determinan los jueces. La verdad es que a mí no me gusta esto de ponerme yo a decir quién tiene que estar preso o no. Me parece que esas son cosas de los jueces. Pero como acusadora. Yo no soy una persona que ande atrás de los pedidos de prisión. ¿Pero cree que hay pruebas suficientes como para que vaya presa? A ver, digamos, las pruebas suficientes son oral? pruebas suficientes para recibir una condena, porque yo considero sí que son responsables de los delitos que se cometieron. Después hay que entender además que los delitos de corrupción en nuestro país no son delitos con penas demasiado severas. Entonces, no es decir, bueno, hay elementos para que vaya presa, hay elementos para ser condenado. Después el juez es el que dirá si corresponde o no una pena de prisión o no. No tienen antecedentes, o sea, no me quiero meter estrictamente en esto, porque la verdad que no es mi interés que vayan atrás de las rejas. Algo que los argentinos necesitamos es saber lo que pasó, que las cosas estén esclarecidas, que se recupere la plata. Y en el caso de quienes han robado y han saqueado siendo funcionarios públicos, sí creo imprescindible la aplicación de lo que dice la Constitución, el artículo 36, que dice que la pena debe ser la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Yo no puedo creer que la señora Kirchner sea una senadora que vota leyes y define nuestro destino votando leyes en el Senado, bueno, ¿no? pero fue elegida. Tiene fuero. Claro. Bien, pero digo, también me parece que vale la pena respetarlo. Es muy interesante lo que vos decís, porque es una reflexión que también uno tiene que hacer como ciudadano, en realidad como ciudadana. Sigue siendo una favorita. Claro, mucha que es gente. esa cuestión. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuáles son nuestros estándares morales para que una persona, con todas estas evidencias de los delitos que se cometieron, el enriquecimiento que tuvieron, siga viendo gente que la puede acompañar? Se convirtió parte del paisaje. Ya cuando vimos bolsos volar, digo, ¿qué más queremos? Ya se convirtió la corrupción parte del paisaje. Hoy la gente le preocupa no tener para comer. Y el problema en relación a esto que decíamos en el taxi, la gente nos empieza a poner a todos en la misma bolsa. Entonces cuando vos le preguntás a quién vota, y a ninguno, son todos igual. La gente cree que los que roban son todos, ¿no? Otra frase tuya, Margarita, sobre Cristina. Cristina siempre tuvo expresiones peyorativas del papel de la mujer. Nunca defendió los derechos de las mujeres desde la política. Sí, hubo, incluso yo recuerdo algunas veces que hasta expresiones groseras. Me acuerdo en un acto que le decía a uno, a ver si te empomás a la chica que tenía delante. Expresiones muy groseras. Otra vez cuando recibió a los jugadores de la selección de fútbol. Nunca defendió, y además, de hecho, ella fue quien obturó la posibilidad de que el Senado discutiera, que el Congreso discutiera el tema de la legalización del aborto, porque ahora muchos se embanderan, digamos, en determinadas discusiones, pero cuando tuvieron la posibilidad, las mayorías en la Cámara, ella fue la que se ocupó de impedirlo, ¿no? Margarita, se conoció hace poco el testimonio, el más cercano de los arrepentidos, el contador Víctor Manzanares, que dice dos cosas que me llaman la atención, a ver si vos las tenés chequeadas, ya que yo sé que accedes al expediente. Que la plata la guardaban en el fondo de la casa de la madre de Néstor y que llegaron a juntar una pileta de natación llena de plata. Sí. No tengo constancia de eso. Me llamó la atención porque si hay alguien que sabe, y cuando hablábamos recién de la plata de la caja de seguridad y dónde estará, si hay alguien que sabe es Manzanares. Manzanares era quien hacía los balances permanentemente y era quien hacía las trampas en los balances, porque como las cuentas no cerraban, ni siquiera las que estaban en blanco, y nosotros en algún momento denunciamos las diferencias que existían, por ejemplo, los plazos fijos que había dejado Néstor Kirchner y que después parte de eso terminó estando en la caja de seguridad. Manzanares, un testimonio clave es el que hacía la cuenta. Conoce, es clave. Ahora, yo lo que no puedo decir es si realmente eso era así o no, claro, pero es un testigo central. Manzanares es otro también de los que en algunos casos podríamos identificar como alguno de los testaferros. Hay algunas cosas que no se han conocido, pero por ejemplo, Manzanares en sociedad con Pochetti, la viuda de Muñoz, eran dueños de varias playas de estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires, millonarias, hay muchísimas. Claro. Por eso cuando uno piensa, Muñoz solamente, que era el secretario, el que cargaba en los bolsitos, 60 millones de dólares en los Estados Unidos, pensemos cuánta ha sido la fortuna de los que eran los jefes, ¿no? Margarita, ¿vos qué pensás? ¿Por qué pensás que vos no, de alguna manera, no tenés el lugar
que estás buscando hace años? Porque digo, hablamos siempre de estos dos personajes, Cristina y Mauricio, gente muy rica, muy poderosa, con cosas que tienen que explicar. Y hablas de que no todos los políticos son iguales y ese espacio no se genera. Sí, es cierto, y yo lo hago además desde una autocrítica, si se quiere. ¿Por qué pensás que pasa eso? Y, o sea, yo busco las responsabilidades en mí, no voy a echarle la culpa al ciudadano porque me parece que se está equivocando con lo que vota. Cuando fue el 2015, una de las cosas que yo decía, yo hice una campaña hablando de igualdad y decencia, y decía esos son los pilares para construir un país, y terminé sacando nada de votos. Entonces, yo podría decir, bueno, a la gente no le importaba mucho mi discurso. También podría decir, yo me comí la soberbia de creerme que estás ahí impoluta, no hablé con nadie, no hice acuerdo con nadie y fui prácticamente sola, y eso tampoco es bueno. Claro. Por eso es que después, cuando algunos me pedían la explicación de por qué había ido con Sergio Massa en la elección siguiente, y yo dije, tenía que bajarme también de ese pedestal de creerme que soy la única, y me parece que en algún punto uno tiene que encontrar puntos de encuentro con otros, ¿no? ¿Y hoy pensás en participar con Sergio Massa, con su equipo? Yo pienso decididamente gustaría? no como candidata, pero yo voy a trabajar, lo estoy haciendo y colaboro porque creo casi urgente construir una alternativa política para ofrecerle a los argentinos una herramienta que no sea, frente al mal gobierno de Macri, volver al pasado con el peor gobierno de Cristina. ¿No ves nada bueno del gobierno de Macri que se haya hecho? Siempre lo hay. Yo nunca he dicho que todos son totalmente malos ni buenos. Hay cosas buenas en el gobierno de Cristina y hay cosas buenas en el gobierno de Macri. Pero creo que también la política es la diversidad, y yo tengo diferencias importantes y profundas con los dos, y creo que la Argentina necesita una alternativa distinta. En esa alternativa veo a muchas personas. A mí me encantaría una cumbre donde muchos estuvieran en ese mismo lugar, discutiendo además ¿Y un por qué proyecto no lo hacen? ¿Qué les falta? ¿Por qué no se pueden poner de tendría que ser acuerdo? una especie de pacto Moncloa, por ejemplo, Sí, donde hay se que juntan... buscar, digamos, eso ya no sería en el plano electoral. Una cosa es el acuerdo electoral, la coalición electoral. En Tiene la que bajar yo- los egos. Claro. Otra Claro, cosa pero no, que no tienen que pasa. sumarse Pero ¿hace todos. cuánto? pero el pacto de la Moncloa no es un pacto electoral, es un pacto de gobierno. Sí. Entonces, ¿quiénes tienen que convocar a esos pactos? Los que gobiernan. Nos pasó con Cristina y nos pasa hoy que los que gobiernan no creen en el diálogo, no creen en ¿Vos los crees que Margarita, pactos. Mauricio Macri no históricamente- cree en el diálogo? No, y de hecho no hablan con nadie. Sí, hay algo serio? que lo dijeron en Margarita. la campaña, pero no se reúnen. Claro, ¿En nunca serio? lo cumplieron. No se Margarita, dijiste, y yo ya para ir cerrando esta entrevista, dijiste, no quiero un pedido de prisión a nadie, pero creo que hoy queda firme el pedido de prisión preventiva para Cristina, cada vez son más las causas. ¿Por qué pensás que la justicia no avanza o por qué pensás que no se le quitan los fueros? Claro, porque hoy lo que hay no es simplemente una justicia que no va en la velocidad que todos quisiéramos, que es otro tipo de respuesta. Hoy es No, cierto, pero la justicia va en velocidad y hay un pabellón K entero, que llama poderosamente pero hoy la tenemos atención. también en el Senado la decisión de cubrir a Cristina como cubrieron a Menem en su momento. Entonces tienen una ¿Y cantidad a quién de le sirve pedidos más eso? ¿A Cristina o al propio Mauricio Macri para tener una competencia al cuco? a ambos. Hoy sí Por hay igual. algo claro, es que la polarización es un negocio de los extremos y entonces se retroalimentan entre ellos, porque así como Cristina quién le hizo funciona posible eso? a Macri, eso es muy malo para la Argentina, Claro que sí. es muy malo para el país, porque la gente no tiene opción, pero además porque el que gana de esa manera nunca se siente obligado a hacer las cosas bien y a trabajar por la gente, y lo que necesitamos es no discutir candidaturas, hay que discutir un proyecto de país, ¿no? Proyecto, después equipo y al último un candidato. ¿Hacia dónde vamos? Gracias, Margarita. Gracias por la Es un placer invitación. tenerla como Bueno. siempre.